Digo, porque me pueden ustedes interrumpir, pueden hacerme preguntas, pueden ustedes dialogar, no hay ninguna dificultad mientras hacemos la clase teórica, ¿de acuerdo? Hoy tocaremos la clase de Derecho Penal aplicado al campo de la salud. Bueno, la cosa es que siempre, pues, las ciencias han estado en estudio del comportamiento humano. Y este estudio del comportamiento humano genera situaciones de conducta que a veces están en contra de lo normado. Aparece dentro del campo del derecho el área del derecho penal y el campo del derecho civil. En el campo del derecho penal son una serie de normas que, que van a, que van a sustentar la conducta humana, ¿no? De tal manera de que este derecho penal se encarga justamente de sancionar a aquellas personas que salen fuera del contexto normado por la sociedad. Ah, están divididas en varias eras, como vamos a ver a través de la tarde. Lo que me llama mucho la atención es cómo el imperio de los incas, que tenía mucho más extensión que lo que existe, que lo que es ahora el Perú, podía controlar a todo ese gran imperio solamente con cuatro leyes, ¿no? Con cuatro normas de comportamiento, en todo caso, ¿no? No matarás, no robarás, no serás ocioso, y una más en que no robarás, no matarás, no serás ocioso, y hay una más que no recuerdo cuál es, en donde con esas cuatro normas podían controlar a todo el imperio incaico. Lo que nos llama la atención es que ahora en el derecho penal, con una gran cantidad de normas, no nos ofrece ninguna seguridad ciudadana. No sé cómo el derecho penal o qué política criminal puede haber como para poder controlar el comportamiento humano. Se llama política criminal a todos los actos que toma el gobierno y las áreas que controlan a la nación con la finalidad de poder disminuir los actos que van en contra de la salud, física, mental o social. Entonces nosotros vemos que por más que el derecho penal aumenta las penas, aumenta las sanciones, aumenta las cárceles, aumenta los beneficios para aquellas personas que son dañadas con relación solamente a la denuncia, sin embargo, vemos que hace más de 20 años nuestro país sigue pidiendo seguridad ciudadana, sigue pidiendo seguridad ciudadana, o sea, aumentan los delitos contra la persona, aumentan los delitos de violencia, aumentan los delitos contra la libertad sexual, aumentan los delitos de apropiación ilícita de bienes ajenos, lo que nos hace pensar que el país no tiene una buena política criminal. O sea, llámese política criminal a todos los medios que se emplean para poder frenar las conductas antisociales. Y es que, y es que dentro del campo de este derecho aparece la criminología. Y la criminología establece las normas preventivas y establece del por qué las personas pueden llegar a cometer delitos, ¿no? Este campo sumerge al profesional de la salud porque quiera que no, en el derecho penal estamos calificando qué personas son responsables de sus actos y qué personas no son responsables de sus actos. Esa es la relación que tiene el derecho penal aplicado al campo de la salud. Es más, durante todo el desarrollo del curso hemos visto lo que son lesiones y hemos visto que en el panorama de lesiones está la conducta humana. Y esa conducta humana es sancionada por el derecho penal, en donde la responsabilidad de nosotros dentro del área médica es aportar el conocimiento, aportar lo que el operativo de justicia desconoce con relación a los daños que puede tener el ser humano por haber sido lesionado. Dentro de ellos está una lista larga de lo que son las lesiones físicas, ¿verdad? Las lesiones contusas, las lesiones cortantes, las lesiones por arma de fuego, por proyectil de arma de fuego. Está también la valoración del daño psíquico, la valoración del daño mental y otros más.
con fines que el derecho penal pueda aplicar una correcta administración de justicia. Bien, veamos cuál es la relación de nuestro quehacer como médicos con relación al campo del derecho penal. No olvidemos que en el derecho penal se sancionan las conductas antisociales, las conductas que supuestamente van dirigidas a una seguridad ciudadana, cosa que no se está notando, pues, porque ustedes son bastante jóvenes, pero hace más o menos 20, 25 años que el país va pidiendo seguridad ciudadana, y por más que aumentan las penas en el derecho penal, por más que aumentan las cárceles, por más que aumentan las sanciones, por más que se crean áreas de control, como son las comisarías de la familia, como son las áreas de seguridad, que la implementación de seguimiento y áreas de control a través de las municipalidades, no se logra el control deseado, ¿no? Solamente se va a lograr el control deseado si aplicamos conocimientos de criminología, que son y que son las áreas de estudio en donde se origina ese comportamiento delictivo, ¿no? Bien, veamos. Cualquier duda, por favor, con mucho gusto me preguntan, ¿ah? Entonces acá vamos en esta tarde a ver los conocimientos básicos de derecho para el médico cirujano, para nosotros. Vamos a ver cuáles son los delitos contra la vida y el tercer tema, delitos contra la vida y el cuerpo y la salud. Y cuál es la participación, pues, de nuestra profesión en el proceso penal. No olvidemos que cuando uno entra a valorar un paciente que está inmerso en el derecho penal, deja de ser nuestro paciente para convertirse en evaluado, ¿no? O sea, dentro del campo de la medicina legal y dentro del campo de la actividad del derecho como medicina legal, dejamos de realizar la práctica privada o dejamos de realizar la acción y diagnóstico y tratamiento clínico, y lo que se refiere con el aspecto legal es solamente buscar el tipo de responsabilidad que pudiera tener la persona que comete un delito o calificar las lesiones que la víctima puede haber recibido como consecuencia del delito. Entonces, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial son los poderes del Estado, poderes políticos del Estado. El legislativo aprueba leyes que se cumplan y la institución que la está representada a través del Parlamento. En cambio, el Poder Ejecutivo aplica las leyes y gobierna el país, ¿no? Que esa es su función, aplicar las leyes y gobernar el país a través del Poder Ejecutivo, y cuya institución está representada por el gobierno. Curioso, ¿no? ¿Cómo está nuestra situación de los poderes políticos del Estado con la situación política actual, ¿verdad? Y los poderes del Estado, el poder judicial, que es un poder del Estado, tiene como función juzgar a los que incumplen las leyes. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Entonces, juzgar a los que incumplen las leyes. Acá, aprobar que las leyes se cumplan, puede ser. Nosotros no pertenecemos al poder legislativo, pero sí estamos haciendo propuestas, sobre todo en lo que es el derecho genético y la infertilidad asistida, que carece de total sustento legal, siendo una de las prioridades en el sexo femenino el llegar a ser madre, y a veces tenemos que recurrir a la infertilidad asistida que no está reglamentada. Entonces, en esta aprobación de leyes y hacer que se cumplan, se ve la necesidad de un país con relación a la salud, ¿verdad? En el Poder Ejecutivo, aplicar las leyes y gobernar el país, ¿no? Que vienen a ser las políticas criminales, en todo caso, que se deben aplicar para evitar las conductas delictivas. ¿Quién es la institución que representa esto? Es el gobierno. Y como decíamos, el Poder Judicial, su función es juzgar a los que incumplen las normas y las leyes, ¿no? Cuya institución son los tribunales del Estado, ¿verdad? Entonces, sobre ese marco teórico, los poderes políticos del Estado, nosotros nos vamos a ubicar en el Poder Judicial, porque este Poder Judicial juzga a los que incumplen las leyes. Y efectivamente, los peritos antes estaban inmersos dentro del Poder Judicial y por alguna razón salieron del Poder Judicial y pasaron al Ministerio Público. ¿Mm? Que son los motivos del inicio y la historia de la medicina legal, ¿verdad?
Conceptos básicos de derecho para un futuro médico cirujano. Ustedes que van a hacer serum, van a ver los delitos como conductas humanas antijurídicas. Esos son los delitos, conductas humanas antijurídicas. Lo curioso es que son conductas humanas, son seres humanos, y la responsabilidad de salud física y mental, corresponde a los médicos, ¿verdad? Por eso es que el curso es medicina legal y psiquiatría forense, ¿no? Ese es el curso, ¿no? ¿Por qué? Porque quiera que no, dentro de las especialidades médicas, los responsables de las conductas humanas son los médicos psiquiatras, ¿verdad? Ejemplo de delitos, delitos contra el patrimonio, sobre los bienes, ¿verdad? Delitos contra la fe pública, sobre los bienes económicos y cómo se distribuyen estos bienes económicos, y a veces se traiciona la fe pública, contra el honor, contra la libertad y los delitos contra el medio ambiente. Dentro de este grupo hay una serie de normas de comportamiento que hacen que dentro del campo del derecho se busque al responsable de estos delitos. Los delitos que requieren el aporte médico cirujano son los siguientes: delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y delitos contra la libertad sexual. Bueno, esa está nuestra representatividad ahí, ¿no? Y ¿por qué no decirlo acá también, ah? Porque delitos contra el medio ambiente están los médicos de salud ocupacional y están los médicos especialistas en medicina del trabajo, ¿no? Que vienen a ser los especialistas en salud ocupacional, medicina del trabajo. Entonces, los delitos contra el medio ambiente a las finales van a repercutir como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. De tal manera que acá, en los ejemplos de delitos, también están representados los delitos contra el medio ambiente, toda vez que los médicos de salud ocupacional y medicina del trabajo se encargan de esta área. También, ¿por qué no? Podríamos decir que actúan sobre los otros delitos, porque los otros delitos son ejecutados por personas. Entonces, entonces, muchas veces la persona no es responsable de sus actos y tendría que pasar una evaluación médica para ver si es responsable o no de sus actos, ¿verdad? La medicina legal, pues, es una especialidad médica muy útil al sistema de administración de justicia, a nivel policial, a nivel fiscal y a nivel judicial. Así es cierto, pues, porque aparecen los peritos y los peritos son especialistas en todas las áreas que hemos estudiado de criminología, criminalística y medicina legal, ¿verdad? Entonces acá tenemos que los sistemas de administración de justicia comienzan en la Policía Nacional, son derivadas al Ministerio Público para este proceso de culpa, si se quiere llamar, o una inculpación de una conducta que está tipificada dentro de un delito, pero para llegar acá al Poder Judicial tiene que pasar un proceso, y ese proceso de juzgamiento es derecho penal procesal, para que finalmente el Poder Judicial tome la decisión de poder determinar cuál es la sanción de esa conducta antijurídica. Entonces, entre la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, el hombre que pasa por estas áreas entra en un proceso en donde la acumulación de pruebas y la evaluación médica psíquica nos va a determinar si esta persona es responsable o no de sus actos para que pueda responder ante la justicia a través del artículo 20 del Código Penal. Sin embargo, pudiéramos encontrar que en este artículo 20 hay personas que no son responsables de sus actos y que tienen un marco referencial sobre lo que significan las enfermedades psíquicas. Entonces, tenemos dos documentos que, si bien es cierto, no los vamos a estudiar, pero sí tenemos que saber que existe pues este Código Penal que tipifica la conducta humana, pero también está el Código Procesal Penal. O sea, al supuesto acusado tiene derecho a una defensa, y esa defensa se ve a través del Código Procesal Penal, en donde son las etapas de juzgamiento, que finalmente se puede llegar a una sentencia favorable o no, de acuerdo a las teorías del caso y a los procesos que se van pasando a través del juicio.
y ver si tiene esta culpabilidad o no, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el Código Penal? Pues es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado. Me hace acordar mucho a nuestra clasificación internacional de enfermedades, ¿no? En esa clasificación internacional de enfermedades de la CIE 11 que está vigente y de la DSM-5, establece una serie de criterios que norman el comportamiento humano. ¿Y cuáles son las características o cuáles son los puntos que se debe tener en cuenta para un diagnóstico apropiado en una persona? Dentro del campo del derecho es exactamente lo mismo. Este código es una clasificación de conductas en las cuales algunas son típicas, otras son atípicas, con relación al daño o la conducta delictiva señalada, ¿no? Las leyes, entonces el Código Penal es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado. Normas jurídicas punitivas de un Estado, o sea que van a recibir una sanción, ¿verdad? Es decir, las leyes en un compendio ordenado de la legislación aplicable en materia penal que busca la eliminación de redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad, perdón. Esto es, que no existan normas penales vigentes fuera del compendio. Bueno, pero a veces nosotros encontramos, por ejemplo, en el campo de la salud, algunas personas que tienen una enfermedad, pero no llegamos a diagnosticarlas, ¿no? Porque no la encajamos dentro de ninguna. Dentro del derecho penal también pueden haber conductas atípicas que no existan las normas penales y que las que están vigentes están fuera del compendio y no, o no existen, ¿no? Simplemente no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque las conductas de los seres humanos son impredecibles, pues, ¿no? Y podemos de repente por ahí encontrar cosas, ¿no? Como lo que yo comentaba hace un momento con relación al derecho genético, ¿no? El derecho genético se ocupa en su totalidad de lo que son las normas del comportamiento humano a través del código de ética, que con eso empiezan, pero también se ocupan de la infertilidad asistida. Sin embargo, lo que significa el banco de semen, el banco de óvulos, la inseminación artificial, la crioconservación de embriones, etcétera, se realizan, pero no tienen una norma jurídica. Teóricamente sería prohibido, pero nadie puede ser sancionado por lo que la ley no prohíbe, pero sin embargo no lo regula, ¿no? Sobre todo lo que se conoce como vientre de alquiler, no está regulado. Y como no está regulado, ese supuesto vientre de alquiler, puede utilizar la necesidad de procrear de una madre y con fines gananciosos, que siempre son con fines gananciosos, pero extremistas por el hecho de que no están regulados, ¿no? De esta manera, el Estado mismo, a través del legislador, busca evitar la aplicación de penas arbitrarias, ya que solamente puede ser sancionada penalmente una conducta cuando ésta se consigne expresamente en el mismo Código Penal. Esto me hace pensar mucho cuando también nosotros buscamos un diagnóstico y no lo podemos encajar dentro de ninguno, ¿no? Entonces aparece, por lo menos en la CIE 10, el famoso punto 8.9, ¿no? Donde dice otras sin especificación. O sea, ellos también podrían tener dificultades en tipificar una anomalía del comportamiento que puede ser considerado como un delito penal, ¿verdad? Entonces, en la parte uno, la parte general del artículo 1 al 105, que vamos a ver cuáles son las principales, en el libro 2, parte especial, artículo de 106 al 439, y el número 3, las faltas, vamos a ver las faltas entre los artículos 440 al 452. O sea, no vamos a revisar todo el Código Penal, pero vamos a ver aquellos artículos que están relacionados con la vida, el cuerpo y la salud. Bien, entonces, ¿qué cosa es un delito y qué cosa es una falta? ¿No? Una falta es un hecho fuera de la voluntad, ¿no? O sea, es un delito que le llaman culposo. El delito culposo es aquel que se hizo algún daño, pero no tuvo la intención de hacerse. Ese es un delito culposo, ¿no? Y el delito doloso es aquella que se hizo con esa intención de daño, con esa intención de dañar a un tercero en sus derechos civiles, ¿no? El derecho a la vida, el cuerpo y la salud. Entonces, los delitos y faltas son cosas diferentes, ¿no?
Estas faltas, como digo, vienen a considerarse como esos delitos culposos, ¿no? El delito doloso y el delito culposo, las penas establecidas por la ley se aplican siempre a la gente de la infracción dolosa. Cuando se habla de dolo, significa que es una conducta premeditada con el fin de hacer daño. Bueno, y acá viene nuestra posición como médicos, doctores, ¿no? O sea, los seres humanos no somos perfectos, los seres humanos cometemos errores. Como los seres humanos no somos perfectos y los seres humanos cometemos errores, y somos practicantes de la medicina, ejecutantes de la profesión médica, entonces la medicina es imperfecta. Entonces aparece la palabra iatrogénea, ¿no? Iatrogénea, el daño causado por el arte de curar. Bueno, es que en el arte de curar también se podría tener una lesión involuntaria, sin el deseo de generarla, como es la aplicación de algún medicamento que produce una hipersensibilidad, que bien sea inmediata o bien sea tardía. O las respuestas idiosincráticas, ¿no?, que puede haber de algunos medicamentos sobre el ser humano, en donde nosotros desconocemos en la respuesta del organismo y que nos podrían denunciar por algún delito. Sin embargo, no es nuestra intención hacer daño, porque como seres humanos imperfectos, si practicamos la medicina y la medicina en ese sentido sería imperfecta, entonces podría haber los que se llaman delitos culposos, ¿no? Bueno, se hizo. ¿No? ¿Y a qué se le llama la iatrogenia? Al daño producido por el arte de curar. Le di la medicación indicada y yo no sabía pues que iba a responder de esa manera. Le di el tratamiento correcto y yo no sabía que podía tener esa alergia, ¿no? Esa respuesta anómala al organismo. Le di el medicamento con el mejor de las intenciones, pero yo no sabía pues que había esta respuesta idiosincrática, ¿no? O sea, si la persona recibe de repente un benzodiazepoxi, una benzodiazepina, con fines de que duerma o con fines de que tenga una relajación de una crisis de ansiedad. Sin embargo, se ha visto pacientes que más bien, sobre todo los seniles, que tienen respuestas adversas algunas veces a la benzodiazepina y más bien les produce agitación, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso vendría a ser una iatrogenia, sí, pues, es el daño causado por el arte de curar, pero no tiene ninguna intención dolosa de hacer daño, sino son delitos culposos, ¿no? Bien, el agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley, claro. En cambio, si se hizo un daño con toda la intención, vendría a ser una infracción culposa, ¿no? Y ahí sí, como dice la literatura, tendrá que, un acto punible, y si es un acto punible, será responsable, y si se hace responsable, recibirá una sanción, ¿verdad? Clases de pena. Las penas son aplicables de considerar y de conformidad con los artículos del Código Penal, ¿no? Entonces las sanciones son pena privativa de la libertad, así es. Penas restrictivas de la libertad, así es. Limitativas de derecho y puede ser también una multa, ¿no? Una multa en los casos que de repente pues hubo alguna infracción social que no llegó a mayores cosas y que no hubo ninguna intención dolosa. Entonces uno puede subsanar en base a un pago de una infracción, una multa, ¿no? Una multa. En el artículo 29, duración de la pena privativa de la libertad. La pena privativa de la libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años. Sí, pues. En cambio, las penas restrictivas de la libertad conllevan a que uno sea limitado en los derechos civiles, ¿no? Ah, las penas restrictivas de la libertad es la expulsión del país y se aplica a extranjeros después de cumplida la pena privativa de la libertad en la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso. Bueno, yo creo que cada sociedad tiene sus normas, ¿no? Y estuve hace poco tiempo en Cajamarca y en Cajamarca me decían, pues doctor, acá no hay delitos, acá no se cometen delitos. No puedo creerle, era la conversación con un chofer, ¿no? Y el chofer me decía, no, porque acá llegaron personas de otras partes del mundo
y empezaron a cometer conductas delictuosas, delictivas contra la población. Aparecieron los ronderos y en menos de 48 horas las personas han desaparecido y no están. Bueno, esa es una forma de control político de la criminalidad, lo cual me parece muy buena. Pero yo no sé por qué en otros países es muy difícil su ingreso. No hay libertad, pero es muy difícil su ingreso. ¿Y por qué se consideró a nuestro país como un lugar que podían entrar sin ninguna bandera, sin ninguna situación de control ni respeto social, ¿no? Y eso pasó, ¿no? Las penas restrictivas de libertad es la expulsión del país, como dice, cumplida la pena de vida, lo cual debería ser, ¿no? En muchas de las personas que pasan por este proceso del derecho penal. Las penas limitativas de derecho están en el artículo 31 del Código Penal. Son, bueno, puede haber prestación de servicios a la comunidad, sí se puede sancionar con esa prestación de servicios, ¿no? En bien de la comunidad, ¿no? De repente pues se le sanciona barriendo parques, ¿no? Restaurando las paredes, pues, etcétera, ¿no? La limitación de días libres y por último puede haber una inhabilitación. Bueno, inhabilitación. O sea, quitarle la habilidad que tiene para de repente ejercer una profesión. Y generalmente los médicos estamos expuestos pues a ese tipo de sanciones, ¿no? No olvidemos que son cuatro, ¿no? La impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia de reglamentos, ¿no? La impericia es la persona que se mete a hacer algo para cual no está capacitado. Y las consecuencias que pudieran salir de este acto del cual uno no está capacitado, este, llamado impericia, entiéndase por perito a una persona que es experto en algo. Una impericia es un acto realizado por una persona que no es experta en algo. ¿Mm? Impericia, ¿no? Y dentro del campo médico está la imprudencia. ¿Qué cosa es la imprudencia? Hacer más de lo debido. Bueno, por más que yo tenga pasión por la medicina, yo no puedo hacer más de lo debido. No puedo ponerme, a ponerme a operar un corazón en una posta médica, ¿no? Eso es una imprudencia, ¿no? Ni pretender hacer un acto quirúrgico en las mínimas condiciones de seguridad y limpieza para el paciente, ¿no? Eso es una imprudencia. En cambio, una negligencia es no hacer lo que se tuvo que hacer, ¿no? Lo que se tuvo que hacer no se hizo. Esa es una persona negligente, ¿no? Y la inobservancia de reglamentos. Bueno, pues los reglamentos están en todos lados. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a no cumplirlos, ¿no? Digamos, desviamos la carretera derecha y correcta hacia un camino por poder alcanzar a veces lo que no podemos alcanzar, o las personas quieren alcanzar aquello que es inalcanzable, o de repente se puede, pero quieren un camino más corto, entonces hay un desvío, ¿no? O a veces se aparecen personas, pues, ¿no? El famoso tráfico de influencias para lograr los objetivos. Entonces el camino pues se ve empedrado, no, no es un camino limpio que pueda uno proceder a respetarlo, ¿no? En el artículo 41 dice, la pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días multa. Sí, pues el importe del día multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza. Circunstancias de atenuación o agravación. Ahí viene, ¿no? ¿Qué cosa es un atenuante, ¿no? Y qué cosa es un agravante? No olvidemos que nosotros somos soldados, lo que significan las enfermedades mentales. Y atenuantes es todo aquello que se le puede conceder porque no hay una responsabilidad total sobre el acto cometido. La mayoría de abogados van en busca de lo que significa la inimputabilidad. ¿Qué cosa es una inimputabilidad? Es una persona que no está en condiciones de hacerse responsable de sus actos. ¿Quiénes son las personas que no son responsables de sus actos y que la ley debería este, darles una absolución, ¿no? Una inimputabilidad significa que no es responsable de sus actos, por lo tanto está en condiciones de recibir un tratamiento y poder seguir, ¿no? Son los dementes, ¿verdad? Las personas psicóticas, los retardados mentales y los menores de edad.
Esos cuatro grupos de personas están considerados dentro de nuestro artículo 20 del Código Penal como personas inimputables, o sea, personas que a pesar que pudieran estar inmersas en una conducta delictiva, estas no se hacen responsables. Sin embargo, tenemos que tener una precaución, porque nosotros podemos tener un diagnóstico que con desconocimiento del operativo de justicia pudiera considerarlo como inimputable siendo responsable de sus actos, ¿no? Porque si hablan de retardo mental, por ejemplo, y no responsabilidad de sus actos, sí, pero todos los retardos mentales no son iguales. Entonces nosotros tenemos inteligencias limítrofes y retardos mentales leves que incluso ellos gozan de los derechos laborales, ¿no? Porque hay una ley que estipula que el 10% del personal debe estar en planillas, siendo este personal discapaz. Entonces, aquí en Stoma, creo que las únicas personas que cumplen esto son las tiendas Wong en Lima, ¿no? Las tiendas Wong en Lima cumplen pero contratan a los síndromes de Down, porque los síndromes de Down son acompañados de una discapacidad que viene a ser el retardo mental o inteligencia limítrofe. Por eso es que los síndromes de Down son educables y están dentro de la norma. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un retardo mental leve a que tenga un retardo mental moderado o grave. No olvidemos que el retardo mental leve está entre los 9 y 12 años, el retardo mental moderado está entre los 4 y 7 años de edad, y el retardo mental grave está de 3 a menos años. Entonces, y el retardo mental profundo que es totalmente dependiente de terceras personas. Entonces, cuando decimos retardo mental, nosotros tenemos que presentar el diagnóstico apropiado con el nivel apropiado, pero también las evidencias correspondientes a lo que estamos diciendo. Y las evidencias, las pruebas correspondientes de lo que estamos diciendo, está en base pues a las pruebas psicológicas sobre lo que significa la inimputabilidad. En cambio, la persona que es totalmente responsable de sus actos está pues con dos cosas claras, ¿no? Dos cosas claras. Una es que la persona sea consciente de lo que hace, y dos, que la persona tenga la voluntad de hacerlo, o el querer hacerlo, ¿verdad? Y dentro de esto, ¿cuáles serían los factores agravantes? Bueno, son los factores agravantes aquellas personas que tienen una posición de mando sobre la otra, aquellas que tienen una posición de poder determinar qué o no se debe hacer por la posición de poder, ¿no? Y otra que es la posición de familiaridad, ¿no? En donde se puede tener no solamente una sanción, sino una agravación del hecho. Y llámese atenuación, atenúa cuando la persona pues tiene alguna enfermedad en donde se le da la pena mínima por no poder asumir una responsabilidad total. Y dentro de estos están una lista como de 5 o 6, pues, ¿no? Están los alcohólicos, están los toxicómanos, están los ludópatas, están las personas denominadas como hijos pródigos, hijos pródigos, en donde no controlan sus ingresos económicos y ponen en riesgo el capital de la familia, ¿no? Y que está considerado como un atenuante. Y dentro de estos están también las personas que hacen malos manejos, o sea, las personas con estados maníacos que manejan mal el patrimonio familiar también podrían cometer un delito y están considerados como factores atenuantes, ¿no? Atenuantes. Una de las cosas que hace la atenuación y agravación de la pena es que la persona nunca haya tenido antecedentes penales, ¿no? No es lo mismo que aquella persona que puede haber tenido antecedentes penales, ¿no? Constituyen circunstancias agravantes siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos de hecho punible las siguientes. Realizar la conducta punible abusando de la gente a su cargo. Así es. Y posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función que esté por encima de la persona que supuestamente hizo el delito, ¿no? O sea, eso es un abuso y es una conducta punible, ¿no? Sí, no lo hizo, pero mandó a hacer, ¿no? Y las personas sobre las que mandó a hacer eran personas o que estaban a su cargo, que pueden ser trabajadores o familiares, ¿no? O dentro de o dentro de una profesión o función que les permite asignar ese tipo de conductas impropias, ¿no? Hablan de una reparación civil. Bueno,
Dice que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Y acá hay una serie de cosas pues, que se pueden conversar, ¿no? Una reparación civil. Las personas, por ejemplo, que son sometidas a delitos contra la libertad sexual, son personas protagónicas de una conducta impropia. O sea, ellas son víctimas de la situación, ¿no? Y son confirmadas a través del examen médico legal, por ejemplo. Pero ¿qué sucede con los actos de delitos contra la libertad sexual que vienen a ser los tocamientos o violación? Bueno, el Estado toma su defensa a través del Ministerio Público, pero lo toma como algo personal, porque después que toma el caso y persigue a la persona que para sancionar esa conducta que de repente no fue, este, busca en una situación perseguidora de que sea sancionado, pero ahí la persona más se ocupa de cómo sancionar al victimario y se olvida de la víctima. La víctima queda de lado. Por último, es verdad que dan una reparación civil, pero una reparación civil económica mínima para resarcimiento del daño, pues, del daño ejecutado, del daño producido. Pero encima de esto, la víctima no llega a recibir ninguna reparación civil económica, porque la otra persona no cumple. Y si la recibe, es una cantidad irrisoria que no justifica. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, ¿tiene sentido el castigo? ¿Tiene sentido la carcelación? Porque a la final se ha visto que anualmente un preso en su mantenimiento en un estado, en un penal de penitenciario, ¿no? En un área penitenciaria, tiene un costo anual. Si más no lo recuerdo, creo que son 5.000 soles al año por una persona que ha cometido un delito. Entonces, ¿hasta qué punto una sanción penitenciaria, que más me parece venganza que medida correctiva, y más aún, que no existe ninguna reparación civil, porque a veces están en imposibilidad de pago, ¿cómo es que la víctima se beneficia? Porque no hay un resarcimiento económico y porque el hecho de que metan a la cárcel a la persona que cometió no significa que la víctima se sienta bien o mejor. Y si se siente bien o mejor, estaríamos frente a un estado más bien de venganza que de otra cosa, ¿no? Ahora, por otro lado, el hecho de que metan mucho tiempo a una persona con penas prolongadas a prisión no significa que salga mejor, ¿ah? Nosotros bien sabemos que nosotros aprendemos los seres humanos por normas de comportamiento, costumbres y hábitos. Bueno, ¿y qué pasa con la persona que dice no y que se pudre en la cárcel y una vez que lo sentencian? ¿No? ¿La víctima ganó algo? No. ¿La víctima se beneficia si entra a prisión? Tampoco, ¿no? ¿Quién pierde ahí? O sea, perdemos a la final es el Estado, ¿no? Porque es permanecer mucho tiempo ahí, nosotros sabemos que entramos en un proceso de adaptación. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con la sanción, pero una sanción muy prolongada no lleva a nada. Más bien es como que el delincuente entre a hacer su maestría o doctorado dentro de un penal, ¿no? Y eso no procede. Contenido de la reparación comprende la restitución del bien y si no es posible el pago de su valor. Eso es lo que decía, ¿no? Muchas veces eso no se paga y otras veces el pago de su valor es mínimo, que más es lo que es una situación irrisoria que otra cosa, ¿no? Y debería, por supuesto, haber la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? En el libro segundo, parte especial, ¿qué delitos se ven? Entonces hemos visto, pues, en esta primera parte, ¿no? Cómo el derecho penal actúa seleccionando quiénes son responsables, o sea, la inimputabilidad. No se olviden esa palabra. Imputable es una persona que se responde por la consecuencia de sus actos. Inimputable es una persona que no responde por la consecuencia de sus actos. Inimputable está considerados todos los que están dentro del artículo 20 del Código Penal y que clasifica a las personas inimputables, a los retardados mentales, depende del nivel, a los psicóticos, depende del nivel también, a los dementes, también depende del nivel, y a los epilépticos, las graves alteraciones de la conciencia, ¿no? Que esas son las cuatro patologías en que el Estado toma una situación de estudio de su inimputabilidad. Entonces, cuando una persona es inimputable y tiene una enfermedad que debe ser tratada,
en vez de enviarlo a la casa, lo envía a una área de tratamiento por un tiempo prolongado, que es más o menos similar al tiempo, una medida de protección, una medida de seguridad, que es más o menos al tiempo de la sentencia que debe estar ahí. Lastimosamente, en nuestro Perú, el único hospital que recibe pacientes judicializados es el Hospital Larco Herrera de Lima. Bueno, el Hospital Larco Herrera de Lima, para todo un país, resulta pues demasiado corto que y no es todo el hospital, sino solamente un pabellón que puede recibir pacientes judicializados, ¿no? Entonces, estamos un poco cortos ahí en ese sentido, ¿no? En este libro segundo, la parte especial y delitos, tenemos que en la Constitución Política del Perú, ¿qué dice, no? Dice, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, a su integridad psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. El concebido. Muy bien, entonces entramos a esa parte interesante que les mencionaba hace un momento de lo que significa el derecho genético, porque al hablar de derechos fundamentales de la persona, sabemos que somos nosotros, ¿no? Entonces, es una defensa de la persona humana, el respeto de la dignidad. Pero ¿qué pasa cuando es el concebido? Entonces, cuando es el concebido, se supone que esos derechos fundamentales comienza el concebido concepción. Entonces, desde el momento que se juntan los gametos, esa persona se convierte en un ser de derechos. Y lo primero que tenemos es el derecho a la vida. Por eso es que el aborto está penalmente prohibido, ¿no? No es legal. ¿Por qué? Porque es un atentado contra el concebido. Y si después vemos este proceso que llega a ser embrionario, una vez que entra pues la división celular, una vez que ni bien sale el óvulo y durante el coito, este puede ser fecundado en los procesos de las trompas de falopio y la migración hacia la anidación hacia el útero conlleva ya una división celular previa, ¿no? Que es la mórula, la mórula, blástula y gástrula. Y en esa división celular y la anidación está el proceso de conservación de la vida. ¿No? Entonces, en este derecho fundamental de persona y con una flecha muy grande he señalado que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Pero puede haber, en todo caso, un atentado sobre el concebido estando en posición, en focalización y asentamiento uterino, lógicamente que sí, ¿no? Estamos hablando de los abortos. O sea, se le puede quitar la vida. No olvidemos también que durante ese proceso puede haber manipulación genética, que también está prohibida y va contra los derechos humanos del concebido, ¿no? La manipulación genética. En un comienzo se quiso realizar lo que se llama el genoma humano. El genoma humano tuvo buena intención, tiene buena intención, ¿no? Pero siempre que hay una buena intención se acompaña de una mala intención, ¿no? Y en el proceso de buena intención era que se sumaba a los equipos de de medicina legal la ingeniería genética. ¿Y cuál era el objetivo de la formación del genoma humano? Era justamente que a través de los genes se podía identificar aquellas personas que tenían una enfermedad crónica y empezar a eliminarlos, ¿no? A eliminar no a las personas, sino a eliminar esa modulación genética en los seres para que a largo plazo estas enfermedades crónicas desaparecieran, ¿no? Llámese el Alzheimer, llámese las artritis reumatoidea deformantes, llámese el Parkinson, una serie de enfermedades que tienen factores genéticos. Y dentro de ello, curiosamente, dentro del derecho genético, los primeros médicos que actuaron sobre esta situación del concebido son los médicos oncólogos. Bueno, todos sabemos que la patología oncológica tiene genes de características hereditarias, ¿no? Entonces, en esta situación de crear, pues, el- el ser a través de la intervención genética, era eliminar todos estos genes que producían enfermedades crónicas, ¿no? Esa era la intención, ¿no? En la segunda parte especial, delitos, bueno, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el artículo 106 al 129. Bueno, ¿qué nos hablan? Del homicidio. Va.
El homicidio está penado, pues, ¿no? O sea, nadie le puede quitar la vida al otro, ¿no? Pero hay homicidio doloso y homicidio culposo, ¿no? Y nosotros dentro del campo de la salud estamos expuestos a esto, porque una de las reacciones de duelo de los familiares que no aceptan una enfermedad, sobre todo en las muertes súbitas o violentas, es echarle la culpa a alguien, ¿no? Y a veces estamos inmersos en lo que se llama homicidios culposos, ¿no? Homicidios culposos, pero ¿por qué? Porque el paciente murió, el paciente se quitó la vida y supuestamente el médico es el responsable, pero hay que entender que esa es una forma de reacción de duelos, ¿no? Los duelos, una de las 20 formas de reacción de duelo es acusar a alguien. Y casi siempre la acusación va justamente pues al que intervino en el último momento a la persona que pudo estar con la pérdida de vida, ¿no? Homicidios culposos le llaman, ¿no? Los casos se ven, ¿no? Los casos se ven, ¿no? Los homicidios, ¿no? Sobre todo en los casos de inobservancia de reglamentos, ¿no? Los médicos que están de guardia no deben abandonar la guardia, pero abandonan pues la guardia, ¿no? Y justo en los momentos que hacen el abandono de guardia, ocurre algo, ¿no? De repente el médico estuvo pues todo el día de guardia y se fue a comer algo al café del frente, al chifa del frente, al restaurante del frente, y justo en ese momento que existe esta ausencia e inobservancia de reglamentos, aparece que el paciente puede morir por falta de atención especializada. Y a veces el médico se retira, a veces el médico se retira, con la delegación de la responsabilidad sobre el interno, sobre la persona que está practicando, o a veces sobre el residente, ¿no? Siendo la responsabilidad total, por supuesto, los médicos titulados con especialidad. Entonces se ha visto casos de este tipo, ¿no? El aborto, pues ni hablar, ¿no? Estamos hablando que los derechos a la vida, el cuerpo y la salud aparecen del momento de la concepción y el aborto, pues está considerado como un atentado contra ese delito por el hecho de haber este, por el hecho de haber cortado este, en etapas embrionarias la vida del concebido, ¿no? Que es un derecho. Y lógicamente, los abortos pues se van a clasificar en diferentes tipos, porque puede también haber abortos consentidos, ¿no? Como puede haber también el aborto por concepciones no deseadas, en los tipos de violación, en los tipos de un tipo en que se considera ese tipo de abortos, o de repente aquellos en que el aborto es terapéutico, ¿no? Abortos terapéuticos por el hecho de que si no se extrae se corta la vida de concebido, la madre puede fallecer, ¿no? Entonces puede estar legitimado esto. En los casos también, y me acordaba de homicidio, hablan de situaciones de enfermedades terminales, ¿no? Lo que se llama la eutanasia. La eutanasia no está permitida en nuestro medio. Pero también también nos invita a pensar en si realmente es justificado o no que el familiar que nosotros queremos o que la persona que está inmersa dentro de una enfermedad terminal pudiera seguir viviendo con sufrimiento, ¿no? Pero la ley estipula claramente que el hombre no está en capacidad de quitar la vida a otro hombre, ¿no? Por lo tanto, la eutanasia no está permitida en nuestro medio. Ahora, nosotros tenemos una formación diferente al abogado, ¿ah? Nosotros tenemos una formación filantrópica, ¿no? O sea, nosotros tenemos una filantropía, de que desarrollamos nuestra actividad profesional con el amor a los seres humanos. En cambio, que debe ser ética de todas las profesiones, por supuesto, ¿no? Pero nuestra profesión por excelencia es esa, ¿no? Practicamos el amor a los seres humanos a través de nuestra intervención desinteresada, sin tener aspectos económicos de por medio, ¿no? No como otras profesiones que sí, y que está dentro del código de ética de lo que significa el actuar médico, ¿no? Y en ese sentido, en el homicidio piadoso que le llaman, ¿no?
homicidio piadoso que le llaman, está metido pues la eutanasia, ¿no? Con la prohibición que existe en nuestro medio. ¿M? En el campo 3 existen las lesiones y nosotros hemos estudiado a través del curso lo que significa pues la medicina lesionológica, ¿no? La medicina traumatológica también, ¿no? La palabra traumatología no solamente significa huesos, sino la palabra traumatología también viene de trauma, ¿no? Y trauma es toda lesión externa que viene de fuera, viene de fuera la lesión, lesión de fuera, con el fines de dañar nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿no? A eso se le llama lesiones, ¿no? Que está dentro del campo de la traumatología. No solamente es huesos, traumatología, sino es cualquier tipo de trauma externo que reciba nuestro cuerpo, considerándose como un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Y ahí hemos estudiado y hemos visto las exposiciones por armas cortantes, armas punzocortantes, lesiones contusas, lesiones contusocortantes, ¿no? En donde cualquier tipo de elemento contundente o cualquier elemento que corte pudiera generar pues las lesiones correspondientes que están tipificadas dentro del artículo penal del 1 al 21 y del 1 al 24. También intervenimos en exposición a peligro o abandono de personas en peligro. Ya, y acá es interesante, pues, porque ¿qué es lo que pasa con las enfermedades mentales, ¿no? Los enfermos son abandonados, ¿ah? Los enfermos son dejados a su suerte. En algunos casos, dejados en las calles, no solamente a su suerte, sino en las calles y a su suerte, ¿no? Hasta hace algunos años, este tipo de pacientes, sobre todo los que tenían enfermedades mentales, eran depositados en los manicomios. Pero la Ley General de Salud Mental aparece y establece que una persona en tratamiento no puede estar más de 20 días hospitalizado, pues que en 20 días se supone que debe haberse solucionado el problema de salud mental. Entonces el Estado les devuelve a la familia, al paciente, con fines de cuidado. ¿Pero qué hace? Que es una persona abandonada, abandono de personas en peligro, porque son enfermedades, son molestias que no tienen conciencia de enfermedad y corren el riesgo de perder la vida. La suerte es que los enfermos mentales muy rara vez pierden la vida, a pesar que caminan desnudos por las calles sin zapatos o comen en los basurales. Parece que tuvieran una inmunidad muy personal. Pero hay otra exposición a peligro o abandono de personas, también no solamente ese tipo, ¿no? Que es en los casos de accidentes, ¿verdad? En los casos de accidentes o hechos de tránsito, a veces la persona pues atropella a alguien y se va corriendo, ¿no? Y deja a la persona a exposición a la muerte y abandonada a su suerte, ¿no? Lo cual es tipificada en los artículos del Código Penal del 125 al 129 con las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, en esta parte especial, así como el libro primero, fíjense ustedes cada una de las cosas que nosotros podemos intervenir cuando los operativos de justicia tengan alguna dificultad, ¿no? Y a veces, sin que se tenga ninguna dificultad, es obligatoria la intervención médica con la opinión médico-legal correspondiente, ¿no? Bien, entonces el homicidio simple, el que mata a otro, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20. Después, entonces, de acuerdo a la gravedad de este homicidio, se impugnará la pena. El juez es perito de peritos, de tal manera de que la sanción tiene que ir acorde al delito cometido, que esa es una de las características de la sentencia, ¿no? Que tiene que estar acorde al delito cometido, ¿no? El parricidio, ¿no? Ascendentes o descendientes, y acá aparece, pues, la situación de los famosos feminicidios, ¿no? Ese término no había en los códigos, pero después lo suman a los delitos contra el vida del cuerpo de la salud en situaciones de feminicidio. Y ahí hay una crítica, pues, contundente, ¿no? O sea, ¿y qué se hace para cortar ese feminicidio? ¿Se toma alguna acción preventiva? Realmente la única sanción que se pone es la sanción punitiva o sancionadora, ¿no? O sea, te vas a la cárcel y que tienes que pudrirte ahí porque la sociedad lo pide y yo como juez tengo esa acción de poderlo hacer. Y ahí es donde de repente no tenemos una correcta administración de justicia.
Porque víctimas también hay varios tipos de víctimas, ¿no? Hay víctimas inocentes. A las finales no deseamos que nadie fallezca, por supuesto, y que no exista el feminicidio, porque la protección siempre tiene que ser a la mujer, a los niños, ¿no? Y a los ancianos, pero ¿qué es lo que sucede ahí? Pues, ¿no? O sea, hay varios tipos de víctimas. Y dentro del derecho penal existe la victimología. Entonces puede haber víctimas inocentes, pero también puede haber víctimas provocadoras. También puede haber víctimas imprudentes, como también puede haber pseudo víctimas, ¿no? Que son personas que se hacen las víctimas y hasta a veces pudieran lesionarse ellas mismas con la realidad de aparecer como víctimas. Lo curioso viene acá, ¿no? Que las conductas delictivas, en este caso los homicidios, parricidios y conductas feminicidios que están en el 108, son hechos calificados por varones. No son conductas violentas o homicidios producidos por damas, ¿no? Por eso es que las cárceles grandes es para los varones porque hay más conductas delictivas en varones. Y este, las mujeres son cárceles pequeñas, ¿no? Porque muy pocas mujeres cometen delitos de ese tipo, o por lo menos que merezcan una sanción carcelaria, ¿no? Entonces aparece la teoría endocrinológica del crimen, ¿no? En donde la testosterona tiene una responsabilidad sobre las conductas violentas, sobre los homicidios, sobre todas aquellas conductas que generen fuerza y violencia, ¿no? Sin embargo, hay un par de libros pequeños que hablan sobre las conductas delictivas en las damas, ¿no? Pero habría que ver también, ¿no? Porque nosotros como profesionales depositamos nuestra sapiencia en las estadísticas. Es más, cuando nos piden un trabajo y ustedes lo van a ver, ¿no? Que ustedes para poderse recibir tienen que presentar trabajo, titularse como especialistas, otro trabajo, y si quieren hacer una maestría, otro trabajo, y siempre están haciendo, nos están pidiendo trabajos. Y siempre dentro de una parte de los trabajos que nos piden está la tabulación, ¿no? O sea, los cuadros estadísticos. La estadística es una ciencia que está derivada de las matemáticas. ¿Y por qué? Porque las estadísticas me van a permitir a mí tener una conducta preventiva de lo que significa el parricidio, el feminicidio, el homicidio, bueno, etcétera, de acuerdo a las estadísticas que yo tenga. ¿M? Entonces, la estadística siempre me va a permitir, como he dicho muchas veces, la estadística me va a permitir a mí eh, medir. Si yo mido, controlo. Si controlo, mejoro. Y si yo mejoro, voy a poder conducir los casos. Pero si no mido, no controlo, no mejoro, no conduzco. Entonces, eso de medir las cosas para poder controlar, mejorar y conducir, conlleva de todas maneras el sentarse y hacer los cuadros correspondientes para podernos conducir mejor. Y acá ocurre una situación curiosa, ¿no? Porque las estadísticas reales en el año 2021 creo que no suman a más de 120, 140 mujeres a nivel nacional que hayan sido víctimas de feminicidio, este, versus la cantidad de población que tiene el Perú. Yo no estoy justificando de ninguna manera el feminicidio, ¿ah? Pero ¿qué pasa, pues? Si son 140 en una población de cuántos millones que somos, creo que vamos ¿no? A la cifra de 30.000 millones, ¿no? De personas que viven en nuestro Perú. Entonces, yo no estoy justificando que es muy poca las mujeres que las matan, ¿no? Es más, no debería morir ninguna. Pero ¿qué pasa? Pues, ¿por qué fomentan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aparece lo que se llama la criminología informática. Entonces los medios de comunicación ponen y hacen lo que quieren. Y es más, repiten una y otra vez las noticias, una y otra vez las noticias, una y otra vez las noticias, y produce pues un temor, un miedo poblacional, y a veces las cosas no se conducen como se deben, porque la idea es prevenir, ¿no? La idea es prevenir que no vuelva a suceder y que no ninguna llama. Pero lo único que hacen con eso es fomentar, ¿no? Fomentar, ¿no? Entonces estas son importantes, ¿no? El parricidio, el homicidio calificado,
¿no? Cualquiera de las circunstancias siguientes, ferocidad, lucro, placer, etcétera, no menor de 15. El homicidio calificado y el feminicidio, pues, que estamos hablando. Ahora, en esto del homicidio calificado, dice no menor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias de ferocidad, codicia, lucro o placer. Bueno, acá también habría que ver las cosas, pues, porque yo estoy seguro de que ustedes después de las clases, bueno, tenemos clases prácticas con dos grupos, pero seguramente que van a llegar a su casa y tienen su comida. No creo que a nadie le falte una comida. Tenemos una cama donde dormir, tenemos un techo donde estar, tenemos la compañía muchos de nosotros, de nuestros padres, y tenemos gente que nos puede cuidar todavía, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no. Entonces, hay mucha gente que no tiene que comer, y hay mucha gente que no tiene dónde dormir, y hay mucha gente que no tiene cómo asumir la responsabilidad. Entonces, ¿qué hacen? Algunas cometen delitos, ¿no? Para poder lograr lo que desean, ¿no? Porque a veces nos encontramos que hay robos que son pues que es un celular, una pequeña cosa, y lo que necesitan es plata pues para poder suplir las necesidades básicas que algunos privilegiados como nosotros tenemos, ¿no? Bueno, tenemos una cama, tenemos alimentación, tenemos la capacidad, no nos falta, pero aquellas personas que no lo logran tener directamente esas necesidades básicas, desvían sus necesidades, desvían el comportamiento. Entonces digo, ¿cómo hago para obtener lo que ellos tienen y yo no tengo, y no tengo trabajo, y no tengo el otro, y necesito dar de comer y comer yo también? Desvían, desvían su objetivo, desvían su comportamiento. A eso le llaman el delito, ¿no? Entonces, tiene que haber necesariamente un componente y un conocimiento sociológico, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esta persona? Para poder prevenir casos futuros, ¿no? Por eso dice que de una de las teorías dentro de las conductas delictivas de derecho penal, dice, pues el delincuente nace o se hace. Algunos dicen que nace cuando son muy pegados a las teorías biologistas de las neurociencias, pero hay personas que son muy pegadas a las teorías de la sociología criminal y más bien echa la culpa a la sociedad de las carencias de las personas y que ello las empuja a la comisión de delitos, ¿no? El homicidio por emoción violenta, bueno, pues parece que hemos hablado en algún momento, ¿no? ¿Qué pasa con las emociones violentas? La cólera, la ira, la rabia, los celos, el odio, la venganza, hace que la persona pueda cometer un delito por emoción violenta, lo cual sería un atenuante, ¿no? Porque la emoción violenta, es aquel que mata de una manera, no planificada. El requisito es que no sea planificado, ¿no? O sea, me acuerdo una persona que se evaluó de que supo que la mujer estaba pues con el amigo, ya no tenía ningún tipo de vínculo emocional y planificó el hecho de matarla porque seguían viendo a la niña ambos, etcétera, durante las horas que ella tomaba el baño, ¿no? Su baño. O sea, planificó, llevó el arma, ¿no? Lógicamente, el abogado defensor o él mismo dice, ha sido emoción violenta, ha sido emoción violenta. No hay ninguna emoción violenta. Violenta es cuando no se planifica nada, ¿no? Y de un momento a otro podemos accionar en base a una emoción que todos tenemos, ¿no? Aparte que los celos está clasificado como un trastorno de ideas delirantes. O sea, el abogado y el médico que conoce en el momento de dar su opinión médica, tendría que saber que el celópata, tiene un trastorno de idea delirante, y un trastorno de idea delirante es una psicosis. Entonces, ¿hasta dónde es responsable esa persona, ¿no? Si está fuera de su contexto de la realidad y percibe las cosas como no son, ¿no? O sea, ese es en el caso de la emoción violenta, ¿no? El celópata, ¿no? Como no son. Entonces, ¿cómo vamos a echar la culpa a una persona que está fuera de sí y por último no controla sus emociones? Pero a veces la ley pues es coercitiva, es obligatoria y es para todos. Sí, pues yo aumentaría, pero aumentaría algo ahí, ¿no? Oiga, pero no todos son iguales, pues, ¿no? Y habría que escuchar a la persona, ¿no? Infanticidio. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo influencia puerperal. Bueno, ninguna madre va a matar a su hijo durante el parto, ¿no? Lo que puede haber es que después de dar a luz
aparecen dos patologías básicas, ¿no? Una que es la psicosis puerperal y otra que es la depresión puerperal. Y en la psicosis puerperal y depresión puerperal, la madre pues escapa al manejo de sus emociones y el contenido de su pensamiento. Y la indicación es retirarla de la responsabilidad, o sea, quitarle al baby durante la etapa de tratamiento, pero estos cuadros de depresión puerperal y psicosis puerperal son transitorios, ¿no? O sea, la persona tiene buena respuesta al tratamiento, se mejora, ¿no? A los 2 meses, mes y medio, 2 meses mejora, y se le devuelve la responsabilidad materna, ¿no? Materna, infanticidio, ¿no? Ahora, hay que ver bien, ¿no? Porque nosotros hemos estudiado lo que son las dosimacias, y dentro de las dosimacias pulmonares que se aplican en los niños que son sometidos a homicidios, ¿no? Infanticidios en este caso, las dosimacias pulmonares, ¿no? Entonces ustedes colocan el pulmón en un balde con agua y si este niño ha nacido vivo y después lo han matado, esos pulmones van a flotar. Esos pulmones van a flotar, ¿no? Ese es lo interesante de esto, ¿no? De tal manera que la madre podrá simular de repente una depresión, una situación así, pero ahí nosotros vemos si es que el niño nació vivo y después te pasó algo, ¿no? Eh, el homicidio culposo es lo que decíamos, ¿no? No ha habido intención de matar, pero sucedió, ¿no? Incluso la pena privativa de la libertad es no mayor de 2 años, ¿no? O sea, ni siquiera es efectiva, porque no hubo la intención, ¿no? Resulta también de la inobservancia de regla de evaluación, puede ser, pero yo le dije hace un momento, ¿no? O sea, dice, resulta, está subrayado y con una flecha, la pena privativa de la libertad será no menor de 1 ni mayor de 4. O sea, si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión. Inobservancia de las reglas de profesión. Pero no olvidemos con lo que le dije, ¿no? Los seres humanos no somos perfectos y la medicina está practicada por seres humanos. Por lo tanto, la medicina también es imperfecta. Nosotros no somos perfectos, ¿ah? Y el hecho de que exista una inobservancia de reglas de profesión nunca es por las puras, ¿no? El caso, por ejemplo, de este médico que salió a tomarse algo frente al área de emergencia, abandonó la emergencia, murió un paciente, no significa que tenga una situación dolosa, ¿no? O sea, ningún médico sale a comer para que se muera mientras uno está comiendo el paciente, ¿no? ¿No? En ese sentido. Y la palabra iatrogenia, ¿no? El daño producido por el arte de curar. Nosotros no sabemos si ese médico de repente no había comido en 2 días, no había comido todo el día, bueno, qué sé yo, ¿no? Y podía haber estado exhausto, ¿no? Esas son cosas que hay que observarlas, ¿no? Sobre todo en la sanción, ¿no? Reglas de profesión, de ocupación e industria, y no menor de 1 año ni mayor de 6 cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. Bueno, y son varias, ¿no? Por una inobservancia de reglamentos, que haya dejado algún tóxico a manos de alguien o de algo, ¿no? Y que haya habido una situación involuntaria de realizarlo, ¿no? El homicidio piadoso, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Ustedes, dice, el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores. Será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 años, ¿no? Pero no solamente son dolores, ¿ah? Porque si nosotros hemos estudiado que en la ley de donación de órganos tiene que haber un trazado cerebral isoeléctrico en 2 oportunidades o en 3 para que exista la muerte real, muerte cerebral, pero los órganos siguen funcionando, que justamente son los órganos que pueden ser donados. Pero vamos a suponer de que la persona no está consciente y todos sus órganos siguen vivos, y siguen vivos, el corazón está latiendo, todo, está en máquina, ¿no? Está asistido. Y para que no sufra más le quitamos todo. Entonces nos hacen, estamos inmersos dentro del homicidio piadoso. O sea, cualquier conducta que uno realice, la van a tratar de tipificar dentro del Código Penal para que sea considerado un delito. Pero de repente, pues,
Está prohibido, no le digo que lo hagan, por supuesto está prohibido, ¿no? Solamente que estoy haciendo un discernimiento de cómo a veces una persona que está fuera del quehacer de la profesión, lo interpreta de una manera que no es, ¿no? Lo interpreta de una manera que no es, ¿no? Pero, también, si en algún momento ustedes tienen una dificultad de que pasó algo, este, debemos entender que son personas que no conocen el campo de la medicina, no conocen el campo de la salud. Y como no conocen, los ojos no ven pues lo que la mente no sabe, ¿no? Y a veces dicen cosas impropias, afirman cosas que no son, y a veces nosotros reaccionamos pues de una manera impropia, también reaccionamos con cólera. Y eso no puede ser, ¿no? Porque nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello. ¿Mm? El aborto, el autoaborto, aborto consentido, también está, ¿no? Autoaborto, la persona va, pues, se aplica o le piden, ¿no? Es una lesión contra el concebido. Y no sé, pues, hasta dónde está esto, pues, porque la píldora el día siguiente, dicen, ¿no? Y eso lo venden en las farmacias. Entonces, si está permitido o no está permitido. Hay muchas cosas que se hacen que no están permitidas, pero se permiten, ¿no? Y el aborto consentido es aquella gestante, pues, que sí, ¿no? Puede ser, pero siempre y cuando haya factores, justificables, ¿no? Mm, El médico, obstetra o farmacéutico o cualquier profesión sanitaria, farmacéutico, abusa de su ciencia, arte o oficio de causar el aborto, será prohibido con plena privativa del acta, ¿no? De los artículos 115 y 116, e inhabilitación conforme ya se le inhabilita, ya, muy bien. Pero hay situaciones que se siguen dando, ¿no? Como es, por ejemplo, la venta de fármacos sin receta médica. Creo que se han puesto bastante estrictos, pero aún existen todavía farmacias que siguen cometiendo esa ligereza de vender fármacos, sobre todo psicofármacos sin receta médica, ¿no? El aborto terapéutico es lo que hemos señalado, ¿no? En donde está en riesgo, ¿no?, la salud de, de la gestante, ¿no? El aborto sentimental o genésico, que es lo que vamos a hablar con relación a que el diagnóstico médico hace que también se proceda a en vista de que nos han confirmado que pudiera haber una malformación, una situación de repente de daño hacia el mismo feto, como también a la gestante, ¿no? Y se da. En el capítulo de lesiones, las lesiones graves, ¿no? El que ponen en peligro inminente a la vida, el que causa daño a otro, salud físico-mental, mental, dice, en salud físico-mental, y acá está lo que a veces hemos mencionado, ¿ah? Nos ocupamos mucho de calificar las lesiones físicas, pero no, nos olvidamos de calificar las lesiones mentales, ¿no? Pena privativa de la libertad, no mayor de 4 ni mayor de 8. Y lógicamente las lesiones graves son las que ponen en peligro inminente la vida de las personas, ¿no? De la víctima, ¿no? La mutilación, etcétera, ¿no? Y cómo influye todo este tipo de lesiones físicas agravantes, ¿no? Contra lo que se llama la salud psíquica, sin quedarnos a veces con las evidencias correspondientes, ¿no? La afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obliga a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, sí, pues, son los, ¿no?, los sádicos, ¿no? Que gozan viendo pues el placer ajeno, la observación de actos delictuosos, ¿no? Ujú. Bien. Las lesiones culposas es lo que decíamos, no hay la intención de dolo, ¿no? Y generalmente, pues lo que pasa con el área médica, que la mayoría de actos no son dolosos, ¿no? Son involuntarios, son culposos, ¿no? Ahora, si la lesión se comete utilizando un vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, esto también es interesante, ¿no? Puede haber una lesión culposa y ahí tenemos la alcoholemia, en el caso exista así, o el dosaje de otras sustancias psicoactivas. Pero hay que ver también una cosa, ¿ah? Eso es una responsabilidad. Ahora,
Y sí, se ve, pues, personas en vehículos motorizados que al ingerir el licor están atentando contra la vida y cuerpo de la salud de terceras personas, porque no son ellos los que se matan solitos, sino que al manejar un vehículo motorizado, ponen en riesgo a terceros, y de hecho que a veces lo ponen, ¿no? Los daños al concebido igual, ¿no? Entiéndase por daños por concebidos, las intenciones de eliminarse del concebido, ¿no? Exposición a personas en peligro o en estado de abandono, que es lo que hemos conversado, ¿verdad? Dice exposición a abandono es peligroso, omisión de socorro, exposición de peligro, ¿no? Hecho de tránsito que la persona huye y lo deja incapacitado, sin ayuda, o la persona ya está incapacitada de por sí, ¿no? Omisión de auxilio o de aviso de autoridad, exposición a peligro de persona dependiente, eso es lo que hablábamos, ¿no? Es aquellas personas que requieren un personal de apoyo y salvaguardia en donde ni siquiera saben cómo alimentarse ni nada, y son dejados. Y en algunos casos he escuchado, ¿no? Que son llevados a otros departamentos dentro del Perú y los dejan, ¿no? A su libre albedrío. Y dentro de esto, pues, aparece el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal, doctores, conlleva una serie de procesos, pues se llama procesal. O sea, no se puede juzgar, no se puede sentenciar. Puede haber una acusación. Bueno, muchas veces nos acusan de muchas cosas que no hay. Y de repente se archiva el caso, pues ya pasamos por el mal momento de ser acusados de algo, ¿no? De tal manera de que tiene como función el fiscal, así como el abogado defensor, de investigar, identificar y sancionar en caso de que así sea lo requerido, las conductas que constituyen delito. Pero también, ¿y qué pasa si se investiga, se identifica y no hay sanción porque no hay delito? Sí, pero ya pasaste por el mal momento de ser acusado, ¿no? Eso también no está previsto, pero podría haber denuncias y los hay de hecho, ¿no? Por los malos momentos de la acusación que se pueden dar, ¿no? Mm. Ahora, ¿cuál es el problema, no? De que eso cuesta, pues, porque el Estado no asume la responsabilidad de indemnización a ese daño a la persona. Entonces, para hacer ese juicio uno tiene que tener dinero. Y lastimosamente, el dinero da poder. Pues si las personas que les pasa eso no tienen dinero, entonces no tienen cómo defenderse, ¿no? En el Perú en la actualidad se viene cambiando el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, el cual es eminente e inquisitiva. Claro, el código, ese es el error del Código Penal, solamente ve como venganza, persecución y vayas a la cárcel. Pero no, pero la idea no es esa, la idea es cómo erradicamos las conductas violentas. Por eso es que, repito, hace más de 20 años el Perú está pidiendo seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, y no hay seguridad ciudadana, ¿no? De tal manera que exista un sistema acusatorio garantista con rasgos adversariales. Sí, es verdad. Y acá los primeros que están y cometen ese tipo pues de imprudencias se llama la criminología informática. La criminología informática son los medios de difusión, o que tiran abajo cualquiera sin tener ninguna evidencia real, ¿no? Bueno, estamos primero, exposición general, tercero, derecho procesal penal, y terminamos ahí. Doctores, son las 6:25. Tenemos prácticas a ¿qué horas tenemos? 6:30 o 7. 6:30, doctor. Bien, entonces salimos de acá para irnos al área de práctica.